Hi, welcome back to the at-home retreat. Hola, bienvenidos de regreso al retiro en casa. And thanks to Xiaoping for translating for me. Y gracias a Xiaoping por traducirme. We're at session 22. Estamos en la sesión 22. And the name of this session is The Necessary Firefighting Equipment. Y el nombre de esta sesión es El equipo necesario para combatir el fuego. And it means there's a fire. Here you see a picture of a house on fire. Y significa que hay un incendio. Aquí ves una imagen de una casa en llamas. And actually, I have been in houses that caught on fire. In the monastery, one house caught on fire. De hecho, he estado en casas que se han incendiado. En el monasterio una casa se incendió. And it's very frightening. Y es muy aterrador. Once it gets up to a certain kind of temperature, Una vez que llega a cierta temperatura, it's very, very, very difficult to stop the fire. entonces es muy difícil detener el fuego. So let's read the text. Así que leamos el texto. So let's say you finally got this Elon Musk inspiration. I'm going to get out of this trouble. Digamos que finalmente conseguiste esta inspiración de Elon Musk. Voy a salir de este problema. I want to find a cool life, not this stupid life. Quiero encontrar una vida genial, no solo esta estúpida vida. By the way, it doesn't mean you kill yourself. Por Okay? cierto, no significa que te suicides, ¿de acuerdo? It means you make some cool adjustments, and then life is like magic. Significa que hagas algunos ajustes geniales y entonces la vida es como magia. So once you decide to get out of the jail, once you make that Entonces una decision, vez que decidas salir de la cárcel, Lokiana, una vez que tomes esa decisión, you have to study or train yourself in some kind of path for getting out of trouble. tienes que estudiar o entrenarte en algún tipo de camino para salir de los problemas. So we're moving on to another great subject of the Lamrim. Así que vamos a pasar a otro gran tema del Lamrim. If the last 21 videos were successful, Si los 21 videos pasados fueron exitosos, you and us, we've all been inspired to get out of this place and find a better place. tú y nosotros, todos nos hemos inspirado a salir de este lugar y encontrar un lugar mejor. Now we're going to need a path or instructions how to get out. Ahora vamos a necesitar un camino o instrucciones sobre cómo salir. So we're going to describe the path that you need to follow to change your life completely and reach a cool life. Así que vamos a describir el camino que debes seguir para cambiar tu vida por completo y lograr una vida increíble. Shepalanyi, this explanation is going to have two parts. Shepalanyi, esta explicación tendrá dos partes. Well, what kind of ten are you going to need to get out of this cycle of pain? What kind of ten? Ten means body and mind. Bien, ¿qué clase de ten vas a necesitar para salir de este ciclo de dolor? ¿Qué clase de ten? Ten significa cuerpo y mente. So this is part of the discussion of the equipment to put out the fire. Esto es parte de la discusión del equipo para apagar el fuego. Like, I don't know, if in ballet, okay? Como, no sé, en el ballet, In Russia, en Rusia, when they're gonna, cuando van a... they actually measure children's legs when they're like 6 years old. En realidad miden las piernas de los niños cuando tienen como 6 años. And at the age of 6, based on how long is their leg compared to their chest. Y a la edad de 6, basándose en la longitud de su pierna comparada con su pecho, They actually choose ballet dancers at that age and start training them. eligen a los bailarines de ballet a esa edad y empiezan a entrenarlos. So they figured out what's the perfect proportions to dance ballet successfully. Así que averiguaron cuáles son las proporciones perfectas para bailar ballet con éxito. So what's the perfect body and mind to dance your way out of the wheel of life? Entonces, ¿cuál es el cuerpo y la mente perfectos para salir bailando de la rueda de la vida? And then once you get that equipment, Y una vez que obtengas ese equipo, that body and mind, ese cuerpo y mente, Lam Jitabu Shiki Korwalen Dopa. And then we're going to move on to another subject, which
what kind of path do you have to follow to get out of this wheel? Y luego vamos a pasar a otro tema que es ¿qué tipo de camino tienes que seguir para salir de esta rueda? So today we're going to start with describing the perfect body and mind. Así que hoy vamos a empezar describiendo el cuerpo y la mente perfectos. What's the perfect equipment? ¿Cuál es el equipo perfecto? 당번이 됐다 코르웨님 examne. So give it a good thought, like we just took you through all this long part, how to realize you're in the jail. Entonces piénsalo bien, ¿cómo te llevamos a través de toda esta larga parte sobre cómo darte cuenta de que estás en la cárcel? Then you should kind of think about what's the one quality that is typical of samsara. If you had to describe samsara, the wheel of pain, in one word, what word would you choose? Entonces deberías pensar acerca de cuál es la única cualidad que es típica de Sansara. Si tuvieras que describir Sansara, la rueda del dolor, en una palabra, ¿qué palabra And it's elegirías? this, Nichuki Korwa, this circle of life, and whether you're talking about the world around us or you're talking about the people who live in that world, which in Tibetan is called the cup and the coffee. The world is called the cup. The coffee is the people in the world. Y es esta, no Chukikorwa, este círculo de la vida. Y tanto si hablas del mundo que nos rodea o si hablas de la gente que vive en ese mundo, que en tibetano se llama la taza y el café, el mundo es llamado la taza y el café es la gente del mundo. El mundo es la taza y la gente es todo lo que hay dentro de la taza. So whether you're talking about the cup, which is the whole outer world, Entonces, ya sea que estés hablando de la taza, que es todo el mundo exterior, or you're talking about the coffee in the cup, which is all the people who live in that world, o estés hablando del café en la taza, que es toda la gente que vive en ese mundo, there's one quality that they share. The outer world and the people living in the world, there's one quality that they all share. hay una cualidad que comparten. El mundo exterior y la gente que vive en el mundo, hay una cualidad que todos comparten. And it's a beautiful image. It's called Lungi Kyepe Chunda. Say Lungi Y es una imagen hermosa. Digan Lunggi Kyepe Kyepe Chunda. Chungla. Okay, Lung here means the wind. Muy bien, Lung aquí significa el Kyepa viento. means moved by the wind. Kyopa significa movido por el viento. Chu means the surface of the ocean, for example. Chu significa la superficie del océano, por ejemplo. And Da means the reflection of the moon on top of the ocean. Y Nda significa el reflejo de la luna en la superficie del océano. Then if you go out on the ocean at night, Entonces, si sales al océano por la noche, so I used to go out, my dad used to take us out for 2 or 3 days in the ocean for fishing. yo solía salir, mi papá solía llevarnos al océano por 2 o 3 días a pescar. And it's kind of frightening because he goes so far you cannot see the land anymore. Y es algo aterrador porque va tan lejos que ya no puedes ver la tierra firme. And you're in a small boat Y estás en un pequeño bote for 2, 3 days. durante 2 o 3 días. And sometimes there's a full moon. Y a veces hay luna llena. And at night, it's very, very beautiful. You watch the moon on the water. Y por la noche es muy muy hermoso. Miras la luna en el agua. Then if the wind, a little bit of wind comes, Luego, si viene un poco de viento, then that image of the moon, that reflection of the moon is rippling like this. entonces esa imagen de la luna, ese reflejo de la luna se ondula así. And it says here, that's the one quality of the world and the people in the world, which we both share. Y aquí dice que esa es la única cualidad del mundo y de la gente en el mundo que ambos compartimos. Nothing stays the same, Nada permanece igual, even for a second. ni siquiera por un segundo. Our whole life is constantly shifting, and the world around us is constantly shifting. Toda nuestra vida está constantemente cambiando y el mundo que nos rodea está constantemente cambiando. Keiji Kelmin Dupar, Jikpe Mitakpa. Nothing stays more than a second. Things are being destroyed moment by moment. Nada se queda más de un segundo, las cosas están siendo destruidas momento a momento. So that's the one problem of our life. Así que ese es el único problema de nuestra vida. Korwe dejo namni dukdul ki denge chemadan jawar. This is a very powerful image. Esta es una and it's a imagen muy little poderosa y es un difficult. poco Okay, so difícil. Korwa means here in this cycle of pain. Korwa significa aquí en este ciclo de dolor. De jor means dewa dang jorpa means
any happiness we can find, or any money or things we can find. Y esto significa cualquier felicidad que podamos encontrar, o cualquier dinero o cosas que podamos encontrar. They are like the Chima means the shadow. Son como la trima, que significa la sombra. The Denka means that special snake called cobra, and they have this. De la Denka, que significa esta serpiente especial llamada cobra, y tienen una capucha especial, una pequeña capucha. Of the Dukjul. Dukjul means a very, very poisonous cobra snake. Del Dukjul, que significa una serpiente cobra muy, muy venenosa. Nokchung la nyenche. Nokchung means not really very important. Nokchung significa realmente no muy importante. Nyenche means actually a sign of great danger. Okay. Nyenche significa en realidad una señal de gran peligro. So don't think about and we had a similar snake in my 3-year retreat. Así que no pienses en y tuvimos una serpiente similar en mi retiro de 3 años. Poisonous. Muy venenosa. And they have a hood. Y tienen una capucha. And if the sun shines, y si el sol brilla, and you're looking at the ground, y estás mirando al suelo, and you see the shadow of this snake's head, y ves la sombra de la cabeza de esta serpiente, and you're like, oh, so beautiful shape. Y tú dices, oh, una forma tan hermosa. Kind of a beautiful circle and, una especie de círculo hermoso. You know, and maybe it looks beautiful. Y tal vez se ve hermosa. A little bit. Un poco. But it's a shadow of a thing which is very, very close, which is highly poisonous. Pero es la sombra de una cosa que está muy, muy cerca, que es altamente venenosa. So we are like fascinated by, oh, it's such a beautiful round shape. Look how beautiful. Entonces estamos como fascinados por, oh, es una forma redonda tan hermosa. Mira qué hermosa es. But it's really the shadow of the snake's hood, an extremely poisonous snake. Pero en realidad es la sombra de la capucha de la serpiente y una serpiente extremadamente venenosa. Okay, for $100, Xiaoping. Muy bien, por $100, Xiaoping. What's the shadow metaphor? It's a metaphor for what? ¿Cuál es la metáfora de la sombra? ¿Es una metáfora acerca de qué? Nope. Dejor. We just had it. Dejor, lo acabamos de pasar. No mires. You got it, Stanley? Dejor. ¿Lo tienes, Stanley? Dejor. Any happiness. Cualquier felicidad. Any little happiness or any money or things you can find in this life. Cualquier pequeña felicidad o cualquier dinero o cosas que puedas encontrar en esta vida. Get attached to it. No te apegues a ello. Don't get close to it and say, oh, so beautiful. No te acerques a ello y digas, oh, qué bonito. It's just a shadow of the head of a highly poisonous snake. Es solo una sombra de la cabeza de una serpiente altamente venenosa. And it has all the happiness you can find in this life and all the money and things you can find in this life have two qualities. Toda la felicidad que puedas encontrar en esta vida y todo el dinero y las cosas que puedas encontrar en esta vida tienen dos cualidades. Number one, Nokchung. Número 1, Nokchung. Completely unimportant. Completamente sin importancia. Piece of shadow on the ground. Parte de una sombra en el suelo. And Nyenchewa at the same time extremely dangerous. Y Nyenchewa al mismo tiempo extremadamente peligroso. Okay, it's a wonderful image. Okay. Muy bien, es una imagen maravillosa. Then he explains it a little bit. Luego lo explica un poco. No matter which of the 5 parts of this suffering wheel you are born into. No importa en cuál de las 5 partes de esta rueda del sufrimiento nazcas. And here they're talking about the traditional 5 divisions inside the 12 links in the wheel of life. Y aquí están hablando de las 5 divisiones tradicionales dentro de los 12 eslabones de la rueda de la vida. And there you can see animals. Y ahí puedes ver animales. Hungry spirits. Espíritus hambrientos. Hell beings. Seres del infierno. Humans. Humanos. Gods and demigods counted as one together. Dioses y semidioses contados como uno solo, juntos. Sometimes they're separated into 6. A veces son separados en 6. So it doesn't matter
These are the 5 choices you can be born. There's no more. There's always just those 5. Así que no importa, estas son las 5 opciones donde puedes nacer, no hay más, siempre hay solo esas 5. It's like 5 prison cells. Okay. Es como 5 celdas de prisión. And it doesn't matter which one you go in, you're still in the jail. Y no importa a cuál entres, sigues en la cárcel. Me Barwe Kim. Each one of those 5 kinds of life form is like a house which is on fire, big fire. Cada uno de esos 5 tipos de vida es como una casa en llamas o un gran incendio. No matter what life form you take, you're still in a burning house. No importa la forma de vida que tomes, sigues en una casa en llamas. Tsunra Chupa means you are still in a cell, almost like you are in a cell inside a burning house. Okay. Todavía estás en una celda, casi como si estuvieras en una celda dentro de una casa en llamas. Ne dedala mende. Try to get over any attachment to this burning house. Intenta superar cualquier apego a esta casa en llamas. Tarnduke. Try to think, how can I get out? Intenta pensar cómo puedo salir. Korwale tarnduki lo chumin kepana. If you are able to get a state of mind where you want to escape from the wheel. Si eres capaz de tener un estado mental en el que quieras escapar de la rueda. And there's an important word here called chumin. Y hay una palabra importante aquí llamada chumin. It's an abbreviation for chuma mayimba. Es una abreviación para chuma mayimba. And it means a genuine wish and not just like a fake wish, like, oh yeah, okay, I wish I could get out. But... Y significa un deseo genuino y no solo un deseo falso como, oh sí, me gustaría salir, pero... Kurwe gyu se chepana, if you really want to cut this wheel at its root. Si realmente quieres cortar esta rueda de raíz, you're going to have to stop karma and negative emotions. Tendrás que detener el karma y las emociones negativas. And if somebody gave you a choice, okay, I'll give you a choice. Y ya sabes, si alguien te diera a elegir, bien, te daré a elegir. This afternoon, we can attack your bad karma or we can attack your negative emotions. Esta tarde podemos atacar tu mal karma o podemos atacar tus emociones negativas. Which would you choose? ¿Qué elegirías? Negative emotions or the karma? ¿Emociones negativas o el karma? To attack first. ¿A cuál atacar primero? Yeah, because they are the root. So go for the root. Sí, emociones negativas porque son la raíz, así que ve por la raíz. And if you could choose among all the negative emotions, if you could choose one to attack. Y si pudieras elegir entre todas las emociones negativas, si pudieras elegir una para atacar. What's number one negative emotion in the kitchen? ¿Cuál es la emoción negativa número 1 en la cocina? Yeah, I didn't do anything. Sí, yo no hice nada. He's yelling at me, I didn't do anything. Él me está gritando, yo no hice nada. So all the troublemakers in the whole world. Todos los creadores de problemas en el mundo entero. 2 big groups. 2 grandes grupos. Negative emotions. Emociones negativas. And the karma. Y el karma. Which group to attack first? ¿Qué grupo atacar primero? Negative emotions. Emociones negativas. So attack the negative emotions Porque first. hacen el karma, así que ataca primero a las emociones negativas. Well, there's like 84,000 negative emotions. Which one you want me to attack first? Oye, hay 84,000 emociones negativas. ¿Cuál quieres que ataque primero? Attack your misunderstanding of your husband. I didn't do anything. Ataca el entendimiento incorrecto acerca de tu esposo. Yo no hice nada. You got a good one. Deishombe tabla good. You gotta work hard to kill that one. Tienes que trabajar duro para matar a esa. Now, what kind of body and mind are perfect for this fight? ¿Qué tipo de cuerpo y mente son perfectos para esta pelea? Downjord Sangxing. Well, first of all, do you have all the spiritual leisures and fortunes? Bueno, en primer lugar, ¿tienes todos los ocios y fortunas espirituales? ¿Naciste como un humano? Do you have a pretty healthy body? ¿Tienes un cuerpo bastante sano? Do you have fairly good intelligence? ¿Tienes una inteligencia lo suficientemente buena? Do you live in a world where their dharma even exists?
¿Vives en un mundo en el que siquiera existe el Dharma? And we went through this list already. Y ya habíamos revisado esta lista. Yeah, I have that. I mean, my life's not perfect, but I have enough food. I have a nice place to stay. I'm okay. Sí, yo tengo eso. Es decir, mi vida no es perfecta, pero tengo suficiente comida, tengo un buen lugar donde vivir. Estoy bien. I have a fairly good life. Tengo una vida relativamente buena. Sangcha here means, literally, it means someone who is keeping celibacy, who doesn't have sex. Sangcha significa literalmente alguien que mantiene el celibato, que no tiene relaciones sexuales. But it became by the way, the Sanskrit is brahmacharya. Pero se convirtió, por cierto, el sánscrito es brahmacharya. But it became a general word for all of us who are trying to practice Buddhism. Pero se convirtió en una palabra general para todos los que tratamos de practicar el budismo. So we have food and shelter. We live in a country where we can practice Buddhism. Así que tenemos comida y refugio, vivimos en un país donde podemos practicar budismo. We live in a country where we can practice. Vivimos en un país donde podemos practicar. And we actually have available to us 3 important practices. Y de hecho tenemos a nuestra disposición 3 prácticas importantes. Hlapa Tsuchim Lapa, Hlapa Tinginzingi Lapa, Hlapa Shariki Lapa. These are called the 3 trainings. Estos son llamados los 3 entrenamientos. What are they? ¿Qué son? And they're called the 3 special trainings in Buddhism. Y se llaman los 3 entrenamientos especiales en el budismo. I have heard about the training of good behavior that doesn't hurt other people. He escuchado hablar del entrenamiento del buen comportamiento que no daña a otras personas. And, even in these Lamrim videos, they are teaching me concentration or meditation. Incluso en estos videos de Lamrim me están enseñando concentración o meditación. And I have heard teachings about emptiness, especially in the kitchen. Y he escuchado enseñanzas sobre la vacuidad, especialmente en la cocina. So my human body is not just a normal human body. I have a really special human body. I have food. I have house. I have Buddhism. I have those 3 trainings. Así que mi cuerpo humano no es solo un cuerpo humano normal. Tengo un cuerpo humano muy especial. Tengo comida, tengo una casa, tengo el budismo. Tengo esos 3 entrenamientos. So really, this is now the exact time when I should be getting out of the wheel. I have everything's ready. Así que realmente este es el momento exacto en el que debería conseguir otra rueda. Tengo todo está listo. And then Geshe Potowa, who lived exactly 1,000 years ago. Y luego Geshe Potowa, que vivió hace exactamente 1000 años. And I have his picture here from Tanka. Y tengo su foto aquí de una tanka. With 2 other Kadampa masters. Con otros 2 maestros Kadampa. He said, él dijo, so I've been wandering through this wheel of pain for many he estado deambulando por esta rueda del dolor durante muchas vidas. And you know what? ¿Y sabes qué? Up to now, countless lifetimes, hasta ahora en incontables vidas, cooperated with me and stopped by itself. La rueda nunca cooperó conmigo y se detuvo por sí misma. Y yo no hice nada. Esa rueda no se va a detener por sí sola. No se detuvo por sí misma durante miles de millones de años. And probably it's not going to stop on its own in the future from now. Y probablemente no se detendrá por su cuenta en el futuro a partir de ahora. Therefore, maybe I have to stop it. Por lo tanto, tal vez yo tenga que detenerla. Well, when should I start stopping it? Bueno, ¿cuándo debería empezar a detenerla? You can't start now. Comienza ahora. Why? ¿Por qué? You got all those perfect circumstances. Tienes todas esas circunstancias perfectas. You're not too old. No eres demasiado viejo. You have food, you have house. Tienes comida, tienes casa. You heard about Buddhism. Has oído hablar del budismo. People taught you about morality, not hurting other people. La gente te enseñó sobre la moralidad, no hacer daño a otras personas. People taught you meditation. La gente te enseñó a meditar. People taught you about emptiness. La gente te enseñó sobre la vacuidad. The time is now. El momento es ahora.
Shea Sumbatar Luten Dinile Sakpamela, you are never gonna get a better chance than today. Nunca tendrás una mejor oportunidad que la de hoy. You have the equipment you need to put the fire out. Tienes el equipo necesario para apagar el fuego. Actually, it couldn't be more perfect than what you have now. En realidad no podría ser más perfecto de lo que tienes ahora. Oh no, Geshe-la, there's a virus now. Oh no, Geshe-la, hay un virus ahora. No, good body, good home, lots of Buddhism, and a virus, that's perfect. No, buen cuerpo, buen hogar, mucho budismo y un virus, eso es perfecto. Maybe you get scared a little bit. Tal vez te asustes un poco. Maybe you start to think about where you're going next. Tal vez empiezas a pensar a dónde vas a ir después. So to have all of those things plus the virus, you are super lucky today. Así que tener todas esas cosas más el virus, eres súper afortunado hoy. In America, in the last 3 weeks, every American became half Buddhist suddenly. En Estados Unidos, en las últimas 3 semanas, cada estadounidense se volvió medio budista de repente. I don't mean they all said, oh, I want to try Buddhism. They didn't say that. No quiero decir que todos dicen, oh, quiero probar el budismo. No dijeron But eso. they're all talking all day, only one thing. Oh, what about the fire? What can we do? What can we do? How we get out of this? Pero todos hablan todo el día de una sola cosa. Oh, ¿qué pasa con el virus? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos de esto? So from that point of view, they all became half Buddhist. They want to get out of this trouble. Así que desde un punto de vista, todos se volvieron medio budistas. Quieren salir de este problema. And we have a perfect circumstances. Tenemos circunstancias perfectas. Good body, not perfect, but okay, it works. Buen cuerpo, no perfecto, pero bueno, And a funciona. mind is not perfect, but okay, it works. Y una mente no es perfecta, pero bueno, funciona. And we heard a lot of Lam Rim, 34 retreats already for 10 years. Y ya sabes que escuchamos muchos Lam Rims, 34 retiros ya durante 10 años. So if you want to stop that wheel, Así que si quieres detener esa rueda, start this month. comienza este mes. Perfect. Perfecto. Okay, how to stop the wheel? Bien, ¿cómo detener la rueda? We need 3 things, Necesitamos 3 cosas. and we're going to learn about those tomorrow. Y vamos a aprender acerca de ellas mañana en la sesión 23. And thank you again, Xiaoping, for translating. Y gracias de nuevo, Shopping, por traducir.